Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos brinda una vez más de estar con vida, de estar aprovechando este espectáculo maravilloso, la sinfonía de la vida. Dios es bueno. Y hasta aquí nos ha ayudado y nos ha sostenido, y hoy tenemos una gran oportunidad para caminar y construir sobre sus promesas. Hemos venido estudiando el libro de Proverbios. A los amigos que nos ven y que nos escuchan, que sacan tiempo y que se están vinculando al canal, les damos un saludo especial. Estamos trabajando y llevando el mensaje de lo que se conoce como en el mundo cristiano la palabra de Dios, los que otros usan como la Biblia. Bueno, para nosotros para nosotros no, en la correcta interpretación de Torah, que es la palabra hebrea para lo que nosotros llamamos Biblia, es el libro de instrucciones dadas por Dios para el hombre. Y recordemos que Dios tiene dentro de su propósito para nosotros un propósito eterno. Ya en nosotros habita la eternidad, ya somos seres eternos. Eso es lo que dice Salomón en el libro de Eclesiastés, cuando expresa: Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre, sin que éste sepa entender lo que esto significa. Realmente es algo extraordinario, es algo maravilloso lo que sucede en nuestras vidas cuando nos encontramos con que realmente somos un espíritu con una experiencia corporal, con un cuerpo que se envejece, con un cuerpo que se desgasta. El apóstol Pablo lo llama el cuerpo de la humillación, así lo llama el apóstol Pablo, el cuerpo de la humillación, porque todos los que estamos en este cuerpo físico, en su momento debemos morir. Y lo que sucede después de que morimos es lo que ha creado las preguntas existenciales: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y para dónde voy? Y se puede interpretar de varias maneras. Alguien podría decir: todo termina ahí. Sí, alguien podría decir: se aniquila la existencia, la conciencia, la memoria y la identidad. Es decir, no fue más, se perdió, haya vivido como haya vivido, es igual. Yo no sé qué sea más temeroso, más temerario, si ser aniquilado en la existencia, en la conciencia, en la identidad y saber que ya no voy a aparecer, o quizás pensar que tuviese un desenlace que no fuese tan agradable en conciencia. Para mí sería tremendo pensar que puede ser más, causaría más impacto entender que un día ya no voy a existir en mi identidad, en mi inteligencia, en mi conciencia, en quién soy, que simplemente morí y ya se acabó todo. Esa es una expresión que muchos ostentan, de la cual hablan. Sin embargo, la palabra de Dios, el manual de instrucciones, el libro de la vida, las indicaciones de Dios para la humanidad dicen otra cosa. La palabra de Dios asevera otra cosa. Por eso en este libro de Proverbios que estamos leyendo, el capítulo 8 de Proverbios, que estamos mirando la sabiduría como la expresión de Dios personificada, esa sabiduría representa a Dios, y lo que Él quiere darnos a entender es que este universo que nosotros conocemos no se hizo de la nada o de la evolución, que son las teorías, la evolucionista y la creacionista. La palabra de Dios, la escritura, asevera que para poder organizar este maravilloso universo se necesita de una sabiduría y de una inteligencia y de un poder superior que se escapa de nuestras manos. Un teólogo, creo que fue Juan Hus, dijo: hasta el ateo amarrado al palo de la hoguera
debe encontrar algo en quien confiar en esos momentos de dolor y de sufrimiento. Augusto Curi, que es un psiquiatra, dice que hasta el más ateo, a la hora de morir, su alma lo traiciona y lo mínimo que podría hacer es desgranar algunas lágrimas por haber partido de este mundo sin haber reconocido su esencia y su identidad. Estoy compartiendo lo que expresan algunos personajes estudiosos conocidos desde el mundo de la historia y de la psicología. Dios, Dios, que es una expresión como Occidente conoce a su ser absoluto, que no es un nombre. En el original, Dios se llamaba Baal también. Por eso, cuando ustedes se encuentran, pueden escuchar algunas personas que te saludan el Eterno, el Altísimo, porque Dios como palabra pareciese ser la menos acertada para llamarlo. Por eso cuando Jesús se manifiesta, Él dice, les he dado a conocer tu nombre, que es el nombre sobre todo nombre. Por eso podemos tener confianza de hablar de Jesús como Dios. ¿Cómo lo dice Primera de Juan 5:20 al 21? Porque el Cristo es el verdadero Dios y la vida eterna. En este libro maravilloso dice lo siguiente. Algo que me parece fascinante es que Dios habla de la creación. El ser humano tiene dos alternativas: negar a Dios totalmente e irse en contra de que lo que Él dice, negar que esta creación es irse en contra de eso. Bueno, afortunadamente Dios es más elevado que nosotros y no se disgusta como nosotros cuando nos dicen que algo que nosotros hicimos no fue obra nuestra. Nos molestamos, ¿cierto? No, Dios no reacciona de esa manera al estímulo. Lo que sabe Dios es que cuando el hombre no reconoce a Dios, ni que hay detrás de esto una inteligencia, las sociedades se pierden en oscurantismos y bajan la moral y se bajan todos aquellos aspectos que protegen la integridad de una de las células más importantes, que es la familia. Veamos lo que dice acá. Dice, el Señor me poseía en el principio, como cuando yo digo, yo soy sabio, yo tengo sabiduría. Es decir, es algo que hace parte de mí, pero no es una persona. Ustedes dicen, yo, Teresa, Sandra, Marco, Lucía, Juan, yo soy sabio. No estoy diciendo que la sabiduría es una persona dentro de mí. Es simplemente algo que hace parte de mí, que soy sabio. Es un rasgo natural. Entonces, así lo está expresando acá, personificando. El Señor me poseía en el principio. Recuerden que aquí la sabiduría está personificada como alguien que habla, que reclama, que orienta. Ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra, que es justamente lo que mencioné, diciendo que detrás de todo lo que vemos y lo que no vemos, hay una sabiduría y una inteligencia superior. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, es decir, de los montes. Yo había sido ya engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Y ella estaba ahí. Y ella participa como una persona, se personifica. Dice, cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar estatuto para que no se saliera de su cauce. Que los humanos no nos entendemos cómo el mar no sale de su cauce, cómo vivimos en un planeta perdido, en un universo infinito, teniendo 3 movimientos simultáneos a la vez. ¿Cómo esto no se trastorna?
cómo no hay un traspiés en pequeños milésimas de grados que causarían un caos a nuestro planeta. Asignarle a que la física y a la ciencia y a la naturaleza y a la energía sostiene esto es realmente más atemorizante y se necesitaría más fe para creer en eso y en la evolución a que existe una mente protectora que ha creado todas las cosas. Podría ser que la humanidad tilde a los que tenemos fe, que no somos capaces de encontrar respuestas a las preguntas de la vida, a los impositivos de la vida, pero y por eso buscamos una respuesta fácil que es Dios. Tenemos una escritura inminente que tiene más de 3.500 años de historia, que ha sido cotejada con todos los manuscritos encontrados en lenguas muertas de los grandes historiadores y filósofos. Y la escritura solita, lo que llamamos la palabra de Dios, supera con creces y eclipsa con creces todos los escritos de sabiduría, filosofía y ciencia sobre los cuales la humanidad se basa. Quiere decir que si la humanidad basa su sabiduría sobre eso, más, entonces debe ser recíproco con todo ese grito histórico, geográfico, cultural y cronológico de la escritura. Algo que es maravilloso es que la palabra de Dios es geográfica. Quiere decir que está ubicada dentro del plano. Se mencionan palabras, Egipto, África. La mayoría de los libros inspiradores no tienen ese sustento. Habla de hechos ocurridos históricamente extrabíblicos que hacen parte de la historia. Los historiadores como Josefo escriben, por ejemplo, que cuando Jesús muere, al parecer hubo un eclipse, que fue lo que hizo que se oscureciera la tierra. Hay historia, hay geografía, hay nombres propios, hay todo un proceso que hace que la fe del cristianismo no sea una fe ilusoria, sino como uno de los libros que también tenemos, se llama la palabra o la Biblia, que hay un Dios, que hay una inteligencia superior, que nos ama. Sí, no sé qué pensará una persona cuando está, que no cree en Dios, cuando está a 7.000, 20.000 metros de altura en un vuelo internacional y ese avión empieza a estrujarse, cuando ese avión empieza a moverse, que a veces decimos, wow, este avión se va a caer, que nos vemos tan pequeños, que nos vemos tan indefensos, tan frágiles, que la sabiduría del hombre se desvanece, como dice, como la neblina. ¿Qué sería mejor? ¿Pensar que debo confiar en mí? ¿O qué podría ser más animoso? Y saber que hay un Dios que tiene el control de todas las cosas. Eso es de elección personal. El salmista David escribió algo extraordinario en el Salmo 19 y dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día. Miren cómo se personifica aquí la Biblia en esta prosa tan hermosa. Y una noche a otra noche declara sabiduría. En ellos puso tabernáculo para el sol. La creación maravillosa de Dios está hoy sobre nosotros. El apóstol Pablo también lo escribe en el capítulo 1 de Romanos cuando dice que las cosas invisibles de Dios y su eterno poder y deidad, aunque no lo vemos, se pueden palpar a través de las obras creadas. Y quisiera colocar un ejemplo, la teoría evolucionista. Vean este bolígrafo tan sencillo, para que miremos la complejidad nada más de tu cuerpo, de tu cerebro. Cada ser humano tiene más de 100.000 millones de células que hacen trillones
de operaciones en micras de segundo para pensar, coordinar, millones de bastoncitos en nuestros ojos que se contraen, nuestro cerebro majestuoso como un control remoto para este cuerpo maravilloso, gestar una vida, las papilas gustativas, la forma en que nuestro cuerpo se gestiona fisiológicamente. Quisiera preguntarles a todos los amigos que están viendo, si tienen un teléfono en su casa y hoy amanece descargado, ¿cómo funcionaría ese teléfono si no tiene un agente externo que le inyecte la energía? Pongámosle sinónimo, la vida. ¿Cómo prenderías tu auto, tu computador, tu ducha si no tuviese la fuente de energía? Siempre, para que tengamos ese resultado, debe haber un agente externo que provea la energía. Te hago una pregunta, amigo, que estás viendo este video. ¿Te preguntaste de dónde proviene tu vida? Hoy, ¿quién ha provisto tu vida? La energía, como la pudiese llamar alguien. ¿Pudo alguien esta mañana determinar con autonomía propia de decir, hoy decido vivir? Hey, cerebro, por favor, inicia. Corazón, tú también. ¿Pudo alguien darse instrucciones a sí mismo para eso? La respuesta no necesita ser muy profundizada. Somos asistidos por aquel que es la vida, por ese Cristo que dijo, yo soy la resurrección y la vida, por ese Cristo que el apóstol Pablo en el capítulo 1 de Colosenses diciendo, todas las cosas por él fueron creadas, en él y para él. Y en él subsisten todas las cosas. De manera de que si hoy tenemos vida, es porque hay alguien, un agente externo, que también nos provee a nosotros el que nos podamos hoy haber despertado con un hálito de vida. El patriarca Job lo escribió, tú nos quitas el aliento, que es de donde viene hálito o alma o ánima, y morimos. No somos autónomos. Ninguno puede determinar que va a ser eterno en este cuerpo físico. Todos nosotros tenemos una realidad que es finita. Y lo que Dios quiere a través de su palabra es hacernos ver que existe una elección trascendente, indestructible, inmortal e infinita. Déjenme colocar otro ejemplo para que pensemos un poco si realmente este universo sería el resultado de la creación. Miren este bolígrafo, que es un bolígrafo muy sencillo. Si tú comparas este bolígrafo, tiene 2 piezas, 3 y 4 acá con la mía, ¿cierto? Si comparáramos la complejidad de estas 4 piezas con tu cuerpo, con el universo, nos preguntamos qué es más complejo. Pero le voy a preguntar, ¿qué pasa si cogiéramos estas 4 piececitas y las metiéramos en una bolsa y las sacudiéramos 1.000 millones de años? Yo quiero que cada uno de ustedes piense si estos elementos físicos, sin una inteligencia que dirija, pudiese llegar a ser, son solo 4 elementos, sin que haya una inteligencia, a una dirección, que haga estas 4 operaciones tan sencillas que están acá y enroscar este lapicero. Les voy a preguntar, ¿creen ustedes que en 1.000 millones de años, metiendo esto en una bolsa, esto lograría armarse? Y voy a colocar otro ejemplo. Una sola página de este libro requirió una mente y una inteligencia que pudiese plasmar lo que está acá. ¿Creen ustedes que arrojar un poco de tinta al azar permitiría organizar lo que está escrito acá? No solamente el sentido básico de la lectura, sino la esencia del mensaje. Cuando hoy nosotros podemos hacer un alto, ver el sol, poder respirar, solo nos queda una alternativa y es reconocer que existe un Dios, el Dios eterno, todopoderoso, sublime, amoroso,
que además, pensando en nosotros, se toma la iniciativa del increado de manifestarse en carne para venir a darle a la humanidad un modelo preciso de cómo vivir, de cómo encontrar la trascendencia, de cómo encontrar el legado, y esto realmente lo hace extraordinario. ¿Cuántos de nosotros hoy, al reconocer esto, no podemos decir, este cuerpo no es mío? Ahora entiendo que este cuerpo le pertenece a Dios. Ahora entiendo que mi vida le pertenece a Dios. Cuando llegamos a esos niveles de conciencia, entonces empezamos a reconocerlo y a entender que así como este computador que tengo aquí a mi lado o este teléfono tiene un manual, el creador de todo casi siempre deja un manual. Pues Dios nos dejó un manual para que nosotros supiéramos dirigirnos. Y él se lo expresa muy sabiamente al pueblo de Israel cuando les dice, ¿a cuáles de los pueblos se les manifestó un Dios vivo que les diera directrices y señales para la vida? Cuando en el monte del Sinaí Dios se manifiesta y da las leyes que casi medio mundo conoce, esas leyes todavía siguen rigiendo parte del derecho, sí, así es, de la vida social, de la vida cotidiana, de las legislaciones, y aunque lo tomamos de ahí, todavía a la humanidad le cuesta trabajo reconocer a Dios. Dios no es una alternativa, como lo mencioné ayer, no es un cliché, no es una opción. Dios es lo único que hace que nuestra vida tenga sentido. Es decir, ¿para qué viví? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? Y eso es lo que este libro maravilloso, que conocemos como la palabra de Dios o el libro de instrucciones, está registrando en Proverbios. La sabiduría de Dios está detrás de todo esto y de hecho nos la heredó a nosotros. Una oportunidad para darle gracias a Dios en esta mañana y reconocerlo y decirle, gracias Señor, gracias por la obra de tus manos, como lo expresó el salmista David. Gracias por mi vida, gracias por mis ojos, gracias por mi familia, gracias por el alimento, por el fruto de la tierra, gracias por las aves que cantan, gracias por las flores, gracias Señor por todo lo que tú nos has dado, porque podemos respirar por el agua. Gracias porque contamos para ti. No somos ruedas sueltas que andamos por ahí, sino que todos andamos en el hueco de tu mano y además somos parte de tu propósito. Te damos gracias hoy viernes 2 de septiembre, por la oportunidad que nos das de reflexionar en tu palabra. Permite que en cualquier lugar donde alguien vea este video pueda reconocer, que pueda en sí mismo reconocerte a ti, que tú eres el Dios eterno, todopoderoso, que tiene un propósito para nuestras vidas. Permite que al profundizar en tu palabra, todos podamos llegar cada día más al conocimiento de la verdad. Porque como lo expresa una frase, que la repite todo el mundo, aunque no crea en ti. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Bendiciones para todos en esta mañana. La paz del Señor.